la herencia, o sea, los rasgos que son transmitidos de generación en generación. Y la genética bacteriana, ¿sí? Sabemos que está conformada por su genoma que tiene la bacteria, ¿no es así? Y sabemos que su genoma de la bacteria es una colección de cromosomas, ya lo vimos que son de tipo haploide, ya que tiene solamente una única cadena de ADN circular. Obviamente esta cadena está sometida a mutaciones, a alteraciones, y es por eso que la bacteria a veces es tan difícil de eliminar, porque ella todo el tiempo está buscando mutarse, adaptarse para poder sobrevivir. Esa cadena de ADN, o esa cadena, única cadena, está formada por bases úricas y por bases pirimidínicas. De estas cuatro estructuras, ¿quién me puede decir cuáles son las úricas? Adenina y guanina son bases úricas y las otras dos son bases pirimidínicas. Entonces, el cromosoma bacteriano está formado por una única cadena enrollada de filamento de ADN, pero además tiene otra estructura, tiene los plasmidos. Los plasmidos son como una versión compacta del material genético del ADN bacteriano y es totalmente independiente, y vamos a ver cuál es su gran función de los plasmidos más adelante. Para entender lo que es la genética bacteriana tenemos que entender un poquito lo que son las definiciones. ¿Quién me puede decir qué es mutación en genética bacteriana? Cambio, perfecto. Reparación, su mismo nombre lo dice, ¿no es así? Recombinación, ya, perfecto. Todas estas alteraciones van a producir cambios en los caracteres de tipo genotipo y de tipo fenotipo. ¿Quién me puede decir definición de genotipo? Gen dentro, ¿no es así? Ya. ¿Y fenotipo? Es todo lo que se ve aparentemente. Bien, excelente, todos los rasgos que vemos externos. Y entonces, genotipo es la constitución genética precisa de la bacteria y fenotipo se refiere a las características morfológicas bacterianas. Pero aquí hay una pequeña diferencia. El fenotipo es la suma que hay entre el genotipo y el medio ambiente. Aquí está. Genotipo, el conjunto de caracteres genéticos bacterianos que son transmisibles de generación en generación. Es lo que la bacteria le transmite a otra bacteria porque está en la carga genética. Pero el fenotipo es el conjunto de caracteres que son manifestados por la interacción del genotipo con el medio ambiente. O sea que una bacteria se adapta a su medio para sobrevivir. Y todo este tipo de mutaciones, todo este tipo de cambios van a clasificarse en las siguientes formas. Primero veamos los cambios genotípicos. Los cambios fenotípicos o adaptativos. Estos pueden ser morfológicos, que la bacteria puede cambiar su forma, puede desaparecer o no aparecer su flagelo, o puede aparecer o no su cápsula. Cambios cromógenos en la producción o no de ciertos pigmentos para poderse defender. En la producción de enzimas puede hacerse mucho más patógena para sobrevivir, o también cambios en la retención de la adición de Gram. En cambio, en los cambios genotípicos tiene más que ver con el gen, con la información genética, con el cambio, la pérdida o el aumento de ciertos pares de nucleótidos en la cadena. Por ejemplo, mutaciones genotípicas son 3, y esta siempre entra en la pregunta de examen: por sustitución, por inserción o adición, por deleción, supresión o pérdida. La de sustitución pueden ser de dos tipos, pueden ser por transmisión o puede ser por transversión, y vamos a ver cada una de ellas. La de sustitución por transición, ¿qué quiere decir?
que cuando se pierde, se sustituye una base úrica por otra úrica, o sea, se sustituye por la misma. Y en cambio, por transversión es cuando se sustituye una púrica, pero no por otra púrica, sino se sustituye por una piridinímica. La adición quiere decir cuando no hay pérdida, sino que se aumenta uno o dos pares de nucleótidos. Y la delesión o supresión es cuando se pierde, se quita uno o dos pares de nucleótidos. Todos estos mecanismos de intercambio, de mutaciones, pueden provocar cierto tipo de alteraciones en el gen de la bacteria. Y como ustedes se recuerdan, dijimos que la bacteria tenía 4 elementos obligados. ¿Cuáles son? Nucleoide. ¿Cuáles son los 4 elementos obligados de la bacteria? Citoplasma. No. Pared celular. Nucleoide. Falta uno. Y flagelo. No. No. Ya dijimos citoplasma. Dijimos pared, citoplasma y nucleoide. Falta uno. Falta uno que está entre la pared y el citoplasma. Membrana celular. Muy bien. Y la bacteria dijimos que si perdía una de estas estructuras no puede sobrevivir. ¿Se acuerdan? Entonces, cuando la bacteria se ve sometida a mutaciones, también hay peligro en que haya alguna alteración en su gen cromosómico. Y si la bacteria llega a perder una de las 4 estructuras, se lisa. Entonces, la bacteria tiene mecanismos de reparación de genoma cuando hay todo este tipo de mutaciones. Los mecanismos de reparación del ADN son por reparación directa del ADN cuando se elimina directamente la parte que fue afectada. Hay reparación por incisión cuando se elimina el daño y se sintetiza una nueva hebra. Reparación por replicación cuando intenta recuperarse la zona dañada, no eliminándola. Reparación por SOS es cuando la bacteria nota que ya es una emergencia para todas sus actividades y solamente se dedica a reparar su cadena de nucleótidos. Y por último, reparación propensa de error es cuando la bacteria decide, como última instancia para salvar su vida, decide rellenar el espacio que ha quedado en la secuencia con todo lo que pilla. Es su última instancia de poder salvar, porque la bacteria, si pierde su cadena de nucleótidos, la bacteria fallece. Ahora, otros mecanismos que utiliza la bacteria como intercambio genético, porque la bacteria todo el tiempo busca adaptarse, todo el tiempo. Una son los plasmidos. Dijimos que los plasmidos son segmentos, ¿sí?, de ADN compactos que maneja la bacteria como un refuerzo, si ustedes quieren, que es muy independiente a la cadena de ADN. En caso de que por X motivo se perdiera el material genético, pues este va a guardar un resumen de todo lo que la bacteria era y lo va a poder transmitir. Bacterófagos. Los bacterófagos son virus que les encanta infectar bacterias. Entonces es otro método en el cual también los bacterófagos invaden una bacteria, inyectan su material genético viral, lo intercambian, lo mezclan, recogen y lo llevan a otra bacteria. Transposones. Los transposones son segmentos de ADN móviles que se pueden mover de un segmento de ADN de la bacteria a otro, y ese movimiento causa adaptación, mutación y cambios en la bacteria. Y todos estos cambios, todos estos mecanismos de mutaciones, ¿qué creen que van a desencadenar en las bacterias? Más resistencia. Sí, se van a poner más resistentes absolutamente a todo, más fuertes, más agresivas, ¿ya? Pero también tenemos 3 mecanismos de transferencia genética muy importantes y que siempre son preguntas de examen. A ver, las chicas, por favor.
tenemos 3 mecanismos de transferencia genética que también son muy importantes. Transformación, conjugación y transducción. Siempre entran a preguntar examen. Conozcamos cada uno de ellos. Transformación. La transformación ocurre cuando en el medio extracelular una bacteria por X motivo se lisó, se destruyó y libera al espacio extracelular su material genético. Entonces, una bacteria que pasaba por la zona notó ese valioso material genético, porque supongamos que esta bacteria que se lisó era resistente a la penicilina y esta bacteria no lo es. Entonces notó ese valioso material genético, lo capturó y no es que va a tener dos, lo recombina con el que ella ya tiene. ¿Y qué creen que va a pasar con esa bacteria? Va a ser resistente a la penicilina. Por conjugación. Por conjugación ocurre cuando una bacteria donadora busca a una bacteria receptora. Se unen por un contacto llamado pilus y la bacteria donadora le cede una hebra de material genético a la bacteria receptora. Y luego la bacteria receptora se vuelve donadora nueva y va a hacer lo mismo con otra bacteria. Es como que se dan un besito, intercambian material genético y entre ellas se van pasando el chisme entre toditas. Y por eso todas van a tener el mismo material genético. ¿Sí? Transducción. En transducción actúa el bacterófago. El bacterófago, como les expliqué, es un virus. Es un virus con morfología o con cápside compleja, porque tiene esa forma como arañita y le encanta infectar bacterias. Lo que él hace es buscar las bacterias, deja su ADN viral, el cual se intercambia, se recombina con el material genético de la bacteria, luego se multiplican y salen muchos bacterófagos con carga viral y con carga bacteriana. Y esos van a hacer lo mismo con otras bacterias, intercambiando y recombinando. Miren, el material genético tiene un material genético recombinado. Entonces, en síntesis, lo que tienen que manejar de genética bacteriana, uno es genotipo, fenotipo, los tipos de alteraciones fenotípicas, los tipos de alteraciones genotípicas y lo más importante, los mecanismos de transferencia genética. Y las preguntas van a ser así. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el mecanismo de transferencia genética en el cual hay una lisis previa de una bacteria? Carla sabe. ¿Cuál es? ¿Cuál es el mecanismo de transferencia genética donde hay una previa destrucción de lisis de una bacteria? Transformación. ¿Cuál es el mecanismo de transferencia genética en el cual hay una donadora y una receptora? Conjugación. ¿Cuál es el mecanismo de transferencia genética donde participa el bacterófago? Transducción. Así son las preguntas. ¿Ya? Ahora, no solamente las bacterias son capaces de poder intercambiar o hacerse más resistentes. El ser humano pone su granito de arena. ¿Cómo? Con los medicamentos. Con los medicamentos. Cuando nosotros empezamos un tratamiento y el médico nos dice 7 días y nosotros al día 2 ya nos sentimos espectacularmente bien y lo dejamos en tratamiento, es el peor error que podemos cometer, ya que la bacteria va a aprovechar para poder causar resistencia a ese medicamento. Entonces hay un motivo por el cual el doctor o el médico te da un periodo de tiempo, porque solo en ese tiempo vas a poder eliminar la bacteria. Muchas personas tienen la mala costumbre de iniciar medicamentos, sentirse mejor y suprimirlo.
eso es totalmente contraproducente para ustedes mismos. Porque en un futuro, cuando realmente tengan que utilizar ese medicamento, ya a la bacteria no le va a hacer absolutamente nada. ¿Okay? Entonces tenemos que ser un poquito más conscientes por el tema de los medicamentos cuando tomamos antibióticos. Metabolismo. Eso lo vimos un poquito en el primer tema, ¿no? El metabolismo constituye un conjunto de reacciones químicas que realiza la bacteria para poder tener ¿qué? Nutrientes, alimentos, energía. Y dijimos que tenía dos tipos de metabolismo bacteriano. ¿Cuáles eran? Anabolismo y catabolismo. Muy bien. Catabolismo, reacción de procesos de degradación de sustratos, y anabolismo por implemento de síntesis. ¿Okay? Y todos estos alimentos, todo este metabolismo, este tipo de nutrientes, síntesis de energía, ¿pero y de dónde vienen? Vienen de estructuras macronutrientes o micronutrientes, los cuales le van a dar a la bacteria factores de crecimiento, factores estimulantes, y van a poder replicarse con mayor facilidad. Y todos estos nutrientes, ¿de dónde los consiguen? Pues de tres vías. Lo pueden conseguir por fuente exógena, por fuente endógena, por dentro, y por fuente interbacteriana. ¿Qué quiere decir fuente interbacteriana? Que hay ciertas bacterias que excretan, eliminan sustancias degradativas que tal vez para esta bacteria ya no les sirve, pero para otra bacteria que estaba por el camino sí les sirve, igual la toman, ese sustrato.